Y que estamos haciendo el ejercicio, nos ha dado un ejemplo, pero estábamos resolviendo. Ya. Ok. Bien, entonces para recordar un poco, para rememorar un poco, gracias. Estamos en la parte, hemos indicado, estamos ya en la parte de ratios financieros, ¿no? Al análisis que ya sabemos realizar hasta este momento, a las herramientas que hemos aprendido en el análisis horizontal y el análisis vertical, vamos a completar, vamos a complementar este análisis a través de los ratios financieros. Los ratios financieros habíamos indicado que los ratios financieros son estándares de comparación, ¿verdad? ¿Cuánto contiene una de otra? ¿Verdad? ¿En qué porcentaje? Entonces, nos ayuda bastante, ¿no es cierto?, esto de los ratios financieros. Les indicaba además que un ratio financiero en sí misma o sola no nos es de bastante, no nos es de, o nos es de poca ayuda si no comparamos con algo. Y ese algo, por lo general, es la media de la industria, ¿no? Es decir, cómo están nuestros indicadores con respecto a la media de la industria. En otras palabras, cómo están nuestros indicadores financieros respecto, ¿no es cierto?, de la competencia, del promedio de la competencia. Entonces, eso es lo que nos ha de ayudar a determinar estos ratios financieros. Hemos empezado, ¿no es cierto?, con un ejemplo sencillito, ¿verdad? Hemos hecho de activo corriente, luego se les ha planteado un otro ejercicio, ¿verdad? Me imagino que lo han resuelto, ¿verdad? Un poquito para calentar motores, ¿no? Veamos el siguiente, hoy por si acaso va a ser cortito, vamos a tratar de ver, ¿no es cierto? La siguiente clase, el siguiente lunes, vamos a hacer puramente ejercicios y vamos a rendir el examen teórico para la siguiente semana, ¿verdad? Creo que es el miércoles, ¿no? De acuerdo a nuestro cronograma. Entonces, hoy vamos a hacer la parte de las fórmulas, de los indicadores de liquidez, y la siguiente semana vamos a ver ya problemas, ¿de acuerdo? Bien, entonces veamos este otro indicador. Estamos aterrizando, ¿no es cierto? Hemos indicado cómo se clasifican los ratios financieros en indicadores de liquidez, de actividad, de endeudamiento y de rentabilidad, ¿no es cierto? Hemos indicado que vamos a estudiar nosotros en esta primera parte los ratios de liquidez, ¿ya? Los ratios de liquidez, ¿no? Entonces, ¿qué son los ratios de liquidez? Son medidores de la habilidad, ¿no es cierto?, de la gerencia en convertir los activos de corto plazo en efectivo. O, dicho de otro modo, también se dice que los los indicadores de liquidez, ¿no es cierto?, miden la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo, la capacidad de pago de sus deudas de corto plazo, sus obligaciones o deudas de corto plazo, ¿no es cierto? Eso mide, es la capacidad de pago, ¿verdad? Entonces vamos a ver un otro indicador que es la prueba ácida. Si hemos indicado que los indicadores los indicadores de liquidez miden la capacidad de pago en el corto plazo, en este caso, vamos a ver, ¿no es cierto?, la capacidad de pago de la empresa, ¿no? Este indicador de la prueba ácida nos ha de mostrar esa información de la capacidad de pago de la empresa de sus deudas de corto plazo, pero con los activos más rápidamente convertibles en efectivo, ¿ya? Pero con sus activos más rápidamente convertibles en efectivo. Quiere decir que se ha de sacar aquel activo lento, es decir, aquel activo que tarda en convertirse en efectivo, ¿ya? Aquel activo que tarda, ¿no es cierto?, en convertirse en efectivo. Y en este caso, de acuerdo acá a nuestra fórmula, ¿no es cierto?, tenemos el activo corriente menos los inventarios dividido entre pasivo corriente. Fíjense, del total activo se lo está excluyendo, ¿ya?, a los inventarios. Porque estos inventarios, ¿no es cierto?, son aquellos activos que tardan
Activos corrientes, obviamente, que tardan en convertirse en efectivo. Dicho de otro modo, son los más tortuguitas, son los más lentos, ¿ya? Son los más lentejas, como dicen algunos por ahí, ¿no? Entonces son lentos estos activos, los inventarios son lentos para convertirse en efectivo. Se dice que todos los demás, ¿no es cierto?, se pueden convertir rápidamente en efectivo, ¿no? Por ejemplo, una cuenta por cobrar lo das a 30, 60 días, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya tienes un plazo determinado. En cambio, un inventario está en función a la demanda del mercado, a cómo se ha promocionado nuestro producto, a cómo se ha posicionado nuestro producto dentro del mercado, etcétera, etcétera. Depende de varios factores. En cambio, ¿no es cierto? Para, por ejemplo, las cuentas por cobrar, les decía, ya tiene un plazo establecido, un tiempo establecido en el cual se puede recuperar ese dinero y obviamente convertirlo en efectivo, ¿no? Su lectura, dice, ¿no es cierto? La empresa cuenta con XX bolivianos de activos disponibles, rápidamente convertibles en efectivo. Rápidamente convertibles en efectivo, por cada unidad monetaria de pasivo corriente adeudado, ¿no? Esto es de ida, se dice, ¿no es cierto? De ida, la lectura de ida. La lectura de vuelta. Por cada unidad monetaria de pasivo o por cada unidad monetaria de deuda, sería, ¿no es cierto?, de corto plazo, la empresa cuenta con XX bolivianos de activos líquidos, ¿no? Entonces, esa es la forma de leer, ¿no es cierto? Es la forma de leer. Acá lo mismo, al igual que eh, la, la fórmula de la liquidez, ¿no es cierto? Si es mayor a 1, tiene capacidad de pago. Si el resultado es menor a 1, entonces no tiene capacidad de pago, ¿no? Se espera por lo general que la empresa siempre, suponemos que estamos analizando una empresa en marcha, ¿no es cierto?, que su resultado tendrá que ser mayor a 1, ¿no es cierto? Bueno, aunque en este caso, ¿no es cierto?, puede salir negativo porque se está midiendo con aquellos activos rápidamente convertibles en efectivo, ¿no? Por cada unidad monetaria, perdón, el significado representa las veces que el activo corriente más líquido o más rápidamente convertible en efectivo cubre los pasivos de corto plazo, ¿no? Entonces son aquí, se presentan las veces que el activo corriente más rápidamente convertible en efectivo cubre las deudas de corto plazo, ¿no? Y su aplicación, como en todos los casos, ¿no es cierto?, ha de ser, mide la liquidez de los activos, ¿no es cierto?, mide la liquidez de los activos más rápidamente convertibles en efectivo con los pasivos por vencer en el corto plazo. Con los pasivos por vencer en el corto plazo, ¿no? Entonces, a ver, aquí nos plantearemos un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio sencillo para calentar motores, les decía. A ver, empresa al 31 de diciembre de 2020. Les voy a dar dedito para pensar, a ver. Entonces podríamos hacer por diferencia. Ya.
Listo, ya tienen ahí el ejercicio. A ver, resuelvan, jóvenes. ¿Cuánto sale? A ver, trabajen. 1 sale líquido. ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Dónde está? A ver. ¿Quién respondió? ¿Quién respondió? Yo líquido. Luz Condori. Analiza ahora, analíceme el resultado ahora. Vamos, calculen. Su compañera saca 1. ¿Qué dice el resto? Yo también saqué uno, licenciado. La fórmula es sencilla, el cálculo es sencillo. Sí, igual salió uno. Está bien, está bien. Sí, licenciado. Son 2 preguntas. Analiza el resultado. Licenciado, sale 1. ¿Cuál sería su análisis? La fórmula es sencillita, el cálculo es sencillo. Ahora analicen, a ver. ¿Cuál sería el análisis? ¿Algún voluntario? Piensen, piensen, jóvenes. Vayan escribiendo a ver cuál sería su análisis. ¿Cuál sería? Lice. Hola. Ok. Sería que el activo es igual a pasivo. Si tenemos los inventarios que valen 100.000. No. A ver, los que han sacado. ¿Cuánto han sacado? 1. Uno. 1 líquido. 1. 1 lice. Han reprobado, yo les diría. ¿Acaso ese es el resultado? No es una prueba aritmética, es una razón. ¿Cuál sería la respuesta? ¿1%? No. Es una razón. Y la respuesta cuando es en razón no es un cálculo aritmético, ¿no? No nos olvidemos la parte del concepto. ¿Cuánto contiene algo, no es cierto? Una de otra. Se los ha escrito, es una razón. Mayor a 1. No. La respuesta es... La respuesta es 1 a 1. ¿Verdad? Entonces no es un mero cálculo aritmético. No, es una razón, ¿no? Por eso también en la parte de la lectura se lee de ese modo. Entonces no nos olvidemos de aquello. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Por eso lo estaba haciendo. Porque así, uno, ¿no? El cálculo así,
Ya no nos han dicho nada, pero si decimos 1 a 1, ¿qué significa esto? ¿Qué significa, jóvenes? Buenas noches, licenciado. Se refiere a la capacidad de convertir el efectivo y que su capacidad es 1 a 1, o sea, su solvencia de cubrir el pasivo a corto plazo. Ya, gracias. Primero, no es solvencia. ¿Ya? Recién vamos a ver solvencia. No es solvencia. ¿Ya? Aquí, ¿qué está diciendo? ¿No? Aquí en la parte de lectura, ¿cierto? Que por cada boliviano, por cada un boliviano que debe la empresa, ¿no es cierto? Se tiene un boliviano, pero de sus activos corrientes rápidamente convertibles en efectivo. Dicho de otro modo, si en este momento la empresa quisiera pagar sus deudas de corto plazo con sus activos que rápidamente se convierten en dinero, tiene un boliviano, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice esto? Hace un momentito, mayor que o menor que hemos escrito. ¿Tiene capacidad de pago? Sí, tiene. ¿Pero qué ya no tiene? Inventarios. Utilidades. ¿Qué ya no tiene, jóvenes? ¿Se acuerdan que ayer, el lunes, hemos sacado, ¿cuánto era? 2.5, no sé, no recuerdo cuánto era en el ejemplo. A 1, ¿no? Y les decía ahí, ¿cuánto les sobra? Les decía, y no sé, Marta creo que fue la que me respondió. ¿Cuántos centavos les sobraba? ¿No? En este caso, ¿les sobra? No, En este caso hay la igualdad, no es la igualdad, la proporcionalidad. Exacto. ¿No? No se olviden que hay razones aritméticas y razones geométricas, no repasen por si acaso, ¿ya? En este caso, no les sobra nada, no hay un remanente, ¿no? ¿Y para qué es importante el remanente, jóvenes? ¿Para qué es importante? Se han olvidado, ¿no? Es para las operaciones. Si la empresa quisiera cubrir rápidamente, ¿no es cierto? En ese momento, cubrir sus deudas de corto plazo con sus activos rápidamente convertibles en efectivo, puede cubrir, pero pierde, ¿no es cierto?, recursos para operación. Pierde recursos para operación. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el análisis que debemos de realizar. Ahora, continuando con nuestro ejemplo, ¿no es cierto? La lectura. La empresa cuenta con bolivianos 1, fíjense, bolivianos 1 de activo rápidamente convertibles en efectivo por cada unidad monetaria de pasivo corriente adeudado. Por cada unidad monetaria de pasivo a corto plazo, la empresa cuenta con bolivianos 1, ¿no es cierto?, de activos líquidos, ¿no? De activos líquidos. ¿Ya? Seguiremos a ver calculando con el mismo supuesto, ejercicio número 2, con el supuesto del ejercicio anterior, determine la liquidez de la empresa. La liquidez de la empresa. Ahora sí, calculen.
¿Cuánto sale la liquidez, jóvenes? Licenciado, 1.4. Sí, 1.4. 1.4. Lo mismo. 1.4 ¿a qué? Sí. 1.4 a 1. No se olviden. Y creo que han aprendido así también se representa 1.4, ¿no es cierto? A 1. Pues repasen. ¿Ya? Bien, 1.4 a 1. Aquí tiene capacidad de pago, de acuerdo a la liquidez. Sí, licenciado. Tiene, ¿verdad? ¿Cuánto le sobra? 0,4. 40 centavos, ¿verdad? No, fíjense, por cada unidad monetaria que debe en el corto plazo, la empresa tiene un boliviano con 40 centavos. ¿Verdad? Tiene un boliviano con 40 centavos. Fíjense, hay capacidad de pago. Pero, ¿no? Pero fíjense, con la prueba ácida, ya no, ¿verdad? Ya pierde. Estos 40 centavos, este remanente, se utiliza para operaciones, les decía. ¿Verdad? En este caso, ya no. No, fíjense, ya no hay. Entonces, ¿cómo cambia? Fíjense, ¿no? ¿Cómo cambia? ¿No? Cuando la empresa, ¿no es cierto? Perdón, con los indicadores de aquellos activos rápidamente convertibles en efectivo, ¿no? Si en ese momento quiere ya nomás rápidamente pagar sus deudas de corto plazo, ¿no es cierto? Con los activos que se convierten más rápido en efectivo, ¿no es cierto? No le sobra para operaciones. No tiene para continuar operando. ¿Ya? Seguimos. Un otro ejercicio de esto. Lo mismo. ¿No es cierto? La empresa ABC al 31 de diciembre presenta la siguiente información: activo corriente 350.000, pasivo corriente 250.000, ¿no es cierto? Determine la capacidad de pago, aquí lo voy a cambiar ya, determine la capacidad de pago de la empresa con sus activos rápidamente convertibles en efectivo si sus inventarios representan el 32% del activo corriente. Si sus inventarios son el 32% de su activo corriente. ¿Ya? Calculen, trabajen. Si sus inventarios son el 32% de su activo corriente.
Licenciado, me sale 0,95 a 1. Exacto, ya. Ahora sí está bien, ya hemos aprendido. El resto, por favor, ratifiquen eso, ese Sí, cálculo. Sí, sale, dice. Lo mismo, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. ¿Cuánto es? 0,95. 0,95 a 1. Ahora, la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Analice su resultado. ¿Quién quiere analizar? Vamos, chicos, analicen. La El proporción cálculo no, es sencillo. En este caso, licenciado, tendría que aumentar para que sea por lo menos 1,1. Tendría que aumentar casi como unos 0.05 centavos más. Tienes que analizar. Tienen que analizar el resultado. Bueno, mira, que no tiene la capacidad de pago, que tiene sería un déficit de 0,5%. No utilicen otros términos que no me... ¿Está bien, Marta? ¿Está bien, Marta? Ya, a ver, la siguiente. A ver, siga, señorita, siga. No tiene capacidad de pago a corto plazo de sus deudas. Ya. Bien. A ver, Marta, ¿no es cierto?, ha hecho un análisis correcto, ¿no? Pero, ¿dónde se equivoca? No utilicen términos que todavía no dominamos o no hemos estudiado. Ha dicho un déficit. No tiene nada que ver el déficit acá, como hace un momento, solvencia, ¿no? Todavía no son indicadores de liquidez, ¿no? Marta dijo muy correctamente, no tiene capacidad de pago en el corto plazo, ¿pero con qué? Con sus activos rápidamente convertibles en efectivo. ¿No es cierto? Si quisiera pagar con todos los activos menos el inventario, no tiene capacidad de pago. ¿No? No tiene capacidad de pago. Ya, entonces, eso tenemos que ver. Puede ser, ¿no es cierto?, que a través del ratio de liquidez, como hemos visto, sí tiene capacidad de pago. Pero puede ser que a través de la pruebacidad ya no. ¿No es cierto? Hay que tener, no siempre ha de ser parejo. ¿Ya? Si la liquidez te dice que tiene capacidad de pago y automáticamente la prueba ácida también te tiene que decir tiene capacidad de pago, no es así. ¿No es cierto? Reitero, puede ser que la liquidez te diga tiene capacidad de pago, sin embargo, a través de la prueba ácida, la empresa puede no tener la suficiente capacidad de pago de sus deudas de corto plazo con sus activos rápidamente convertibles en efectivo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta aquello. Siempre nos ha de ayudar la lectura de la razón. 1.41, ¿no es cierto? O de esta forma, 1.40 con la flecha, recuerden aquello, ¿ya? O como en este caso, 0.95 a 1. ¿No? Ah, es que no alcanza, para llegar a 1, le falta, ¿no es cierto? No es un cálculo aritmético normal, es una razón, ¿ya? Bien, entonces sigamos. Veamos la última fórmula, ¿ya? Esta fórmula es del capital de trabajo, ¿no? El capital de trabajo entonces es el activo corriente menos el pasivo corriente, ¿ya? Menos el pasivo corriente. ¿De acuerdo? Esta parte no vamos a profundizar un poco, ¿no es cierto? No nos interesa tanto para los fines de la materia, ¿ya? Simplemente nos quedaremos con la fórmula de capital de trabajo es igual a activo corriente menos pasivo corriente. Su significado representa el importe que la empresa tiene para continuar operando en el corto plazo. No es una simple esto. Lo que resta, ¿no es cierto? Aquí se supone, entonces, la condición es que, ¿no es cierto? La condición es que, para la aplicación de esta fórmula, que el activo corriente sea mayor al pasivo corriente. ¿No?
Entonces, MIDE sirve, su aplicación sirve para medir la liquidez de una empresa o la capacidad de pago en el corto plazo, ¿no? El remanente, ¿ya? O la diferencia o el resto de esta resta, ¿no es cierto?, sirve para las operaciones. Aquí es mucho más claro, ¿ya? Sirve, ¿no es cierto?, para continuar operando en el corto plazo, ¿no? Representa el importe que la empresa tiene para continuar operando en el corto plazo. Es decir, son recursos que se han de utilizar, ¿no es cierto?, el resultado que nos salga de esta resta para las operaciones de la empresa, o lo que se llama capital de trabajo, capital de operaciones también ¿no es cierto? Necesita capital de operaciones, vamos a financiar, ¿no es cierto? Entonces, para eso es. Entonces, ahora les voy a pedir ejercicio número 3. Con el ejercicio, con el supuesto planteado del ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3, ¿no? El ejercicio 1 les he dado en el activo corriente, perdón, en la liquidez. Un ejercicio 2 les he dado para que ustedes resuelvan. Y este ejercicio 3 que acabamos de resolver, determinen ustedes, ¿ya?, el capital de trabajo. Determinen el capital de trabajo, ¿ya? Entonces tienen ahí ejercicio 1, ejercicio 2, ¿ya?, y el ejercicio 3. ¿Cuánto es? A ver, su capital de trabajo. Forma de 6 de la tarde hasta 6:45. No es difícil el ejercicio, jóvenes. Así que aproveche, ¿ya? Ese es el ejercicio número 2, o la práctica número 2, ¿ya? Bien, entonces, si no hay alguna pregunta, quedamos acá. No se olviden, mañana reitero a los que... ¿Dónde está su representante? ¿Está acá? Saucedo, ¿estás aquí? No está. Vicepresidente, ¿quién es? Tesorero. Ahí está. Este era el ejercicio que se les ha dado, ¿se acuerdan? Entonces resuelvan, por favor. Obviamente algunas de estas preguntas van a entrar. Van a haber 5 o 7 preguntitas que no son muy largas, así que resuelvan para el día de mañana. Ya va a estar en la plataforma. De 6 de la tarde a 6:45. ¿Ya? Bien, jóvenes, quedamos ahí y nos Perdón, ¿por qué vemos. me estaba llamando? Acabo de ingresar recién. No, ya les he explicado, gracias. Ah, ya está bien, perdón. Entonces, quedamos ahí, jóvenes, y nos vemos el siguiente lunes para seguir practicando esta parte de indicadores de liquidez. Han visto ustedes que se ha ido un poquito, hemos empezado de lo más sencillo, ¿no es cierto? Se va a ir complicando, ¿no es cierto? Vamos a ir bien porque ya tienen ustedes conocimientos contables, por tanto tenemos que aprender a analizar. ¿Ya? Bien, entonces este ejercicio para mañana ya tiene que estar resultado, que ya les he dicho, ¿no es cierto? Simplemente para recordarles. Les decía que lo tengan en limpio, vayan preparando, les decía, puede ser que recojan, les decía, ¿no es cierto? No voy a plantear otro ejercicio, sino este, para la práctica, ¿ya? Resuelvan para el día de mañana, ya lo deben tener resuelto, ¿no? Pásenlo a limpio, háganlo presentable el día de mañana a pulso, ¿ya? Va a estar abierto en la plataforma para entregar este ejercicio. Voy a recoger esta práctica el día de mañana en la plataforma de 6 de la tarde hasta 6:45. Se les ha antes de que presenten la práctica, unas 5 a 6 preguntitas sobre la resolución de este ejercicio, ¿ya?
Bien, jóvenes, quedamos ahí y nos vemos el siguiente lunes para seguir practicando esta parte de indicadores de liquidez. Buenas noches. Buenas noches.